creo que el tema es bastante más amplio, el enfoque que le pienso dar, que es no solo el tratamiento en el impuesto a las ganancias y bienes personales, sino todo lo relacionado con el Código Civil y Comercial de la Nación, puesto que tiene mucho que ver el derecho civil con todo el tratamiento fiscal. Y un poco el objetivo es también entender los diferentes regímenes patrimoniales y su asociación con los temas fiscales. Vamos a empezar con lo que dice la Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 35, donde dice que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de. Y acá subrayo, cualquiera sea el régimen patrimonial, o sea, esta modificación al artículo 35 fue introducida por la Ley 27.430 con vigencia a partir del 2018, o sea, esta norma ya tuvo en cuenta la modificación que se hizo al Código Civil y Comercial. Y dice que corresponde atribuir entonces a cada cónyuge los ingresos provenientes de actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, industria, la renta de los bienes propios y de otros bienes por la parte o proporción en que hubiere contribuido a su adquisición o por el 50% cuando hubiera imposibilidad de determinarla. Vamos a ver ahora la relación de esta normativa con el Código Civil. Empecemos por la definición de qué son bienes propios contemplados en el Código en el artículo 464, y este artículo dice que, el 469, que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes. O sea, los bienes propios, el que es el propietario hace lo que quiere, requiriendo únicamente asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar la vivienda y los bienes muebles afectados a la misma. Todo lo demás no requiere ningún tipo de autorización, son bienes propios, se dispone libremente. En relación a los bienes gananciales, el Código dispone que la administración y disposición corresponde al cónyuge que los ha adquirido, correspondiendo el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar bienes en los siguientes casos, que se refiere a los bienes registrables, las acciones, excepto las que tengan oferta pública, las participaciones en sociedades y la venta de los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. O sea, vemos que tanto para los bienes propios como para los bienes gananciales estamos en general en línea con la normativa del Código Civil. El hecho de que se pida autorización sobre los bienes registrables cuando se trata de bienes gananciales es sobre todo para protección del patrimonio familiar. Y en los bienes adquiridos conjuntamente, la administración y disposición corresponde a ambos cónyuges. En síntesis, dentro del régimen de comunidad de bienes, la Ley de Impuesto a las Ganancias atribuye la renta de los bienes gananciales al cónyuge que las origina en forma similar a la administración de los bienes gananciales a que hace referencia el Código. Las rentas gananciales pertenecen jurídicamente al cónyuge que las genera y su atribución en el impuesto a las ganancias es similar a la del Código Civil y Comercial. Y esto es importante subrayarlo porque mentalmente todos piensan, pero bueno, dentro del matrimonio los bienes gananciales son mitad de cada uno. No es cierto. De acuerdo al Código Civil, pertenecen jurídicamente al cónyuge que las genera y es quien tiene la administración y la disposición, por más que en algunos casos, bienes registrables, requiera el consentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir bienes gananciales? Desde el punto de vista jurídico, los bienes gananciales son un derecho en expectativa que se concretan a la finalización de la comunidad de bienes. ¿Cuándo finaliza la comunidad de bienes?
por un cambio de régimen que se pasa al de separación de bienes, por divorcio, por muerte de uno de los cónyuges, o sea, todas las causales de disolución de la comunidad de bienes generan que esos gananciales que eran un derecho en expectativa pasan a ser parte de la comunidad y corresponde su división, no antes. Por lo tanto, el tema de bienes gananciales coincide en general, salvo algunas excepciones, el tratamiento que dispone la ley de impuestos a las ganancias con el Código Civil y Comercial. Algunas diferencias que podemos anotar es que, por ejemplo, los bienes adquiridos por un cónyuge con las rentas que genera el otro, por ejemplo, el automóvil a nombre de un cónyuge adquirido con los ingresos del otro, de acuerdo al Código Civil le corresponde la administración al titular de dominio del automóvil. Sin embargo, para la ley de impuestos a las ganancias debe declarar ese bien y las rentas que se generan en ese bien por el que generó los ingresos. También podríamos tenerlo bastante caso común, la compra de vivienda después del matrimonio en la comunidad de bienes, donde se pone a nombre de los dos cónyuges y uno solo de los dos es el originante de los fondos. Entonces, desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, es un bien común y, sin embargo, para la ley de impuestos a las ganancias, es un bien que debe declararlo quien originó los fondos. En el régimen de comunidad de bienes existe la prohibición de contratar entre los cónyuges, o sea, entre los cónyuges no son válidos los contratos, ni los de compraventas, ni donaciones, o sea, no admite ir pasando bienes que son propiedad de uno de los cónyuges al otro dentro del régimen de comunidad de bienes. Y esto coincide con el Código Civil en el artículo 1002 que dice no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad de bienes entre sí. ¿Qué pasa en el régimen de separación de bienes? El Código Civil se refiere a la posibilidad de adoptar el régimen de separación de bienes con anterioridad a la celebración del matrimonio, dejando constancia en el acta de su celebración, o por convención de los cónyuges después de transcurrido un año de tal celebración por escritura pública con anotación marginal. O sea, este régimen lo puede adoptar o antes del casamiento o después de transcurrido un año. Después de transcurrido un año puede ser 1, 2, 14, 28, en cualquier momento del régimen de comunidad de bienes, superado el primer año de matrimonio, bajo el régimen de comunidad, se puede cambiar de régimen. ¿Para qué sirve la separación de bienes? Y acá, como contadores, debemos tener que seguramente asesorar a veces a nuestros clientes en situaciones especiales. ¿Por qué? Porque el régimen de separación de bienes que se introduce por primera vez en nuestra legislación con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 2015, este régimen suple algunos inconvenientes que tenía el régimen anterior, que solo admitía a la comunidad, de decir, bueno, sí, pero si se me mezcla todo, prefiero no casarme. Bueno, acá hay una oportunidad de casarse sin afectar gravemente lo que serían los bienes de cada uno. Tomemos ejemplos, ¿no?, donde se justifica este régimen de separación de bienes. Por ejemplo, tema 1. Uno de los cónyuges tiene un importante patrimonio por ser socio de empresas y propietario de cuentas bancarias en el exterior. ¿Qué va a pasar? Que a través de los años de matrimonio, todas estas sociedades que en principio son bienes propios porque son anteriores al patrimonio, van generando resultados, van acumulando cosas y demás, las cuentas bancarias se compran, se venden, cambian los títulos valores. Con el tiempo todo eso se transforma en bienes gananciales y en caso de divorcio, mitad para cada uno. Con lo cual, eso que sería dentro del régimen de comunidad de bienes se evita
en el régimen de separación de bienes, porque en este caso cada uno es titular de los bienes que aporta el matrimonio o de los bienes que se generan con su trabajo, oficio, etc. Otro ejemplo, el padre de uno de los cónyuges quiere donarle a su hijo o hija una cuenta bancaria en el exterior por 10 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo esos 10 millones de dólares que arrancaron como bienes propios por donación se transforman en gananciales, con lo cual tenemos consecuencias similares a la anterior. En caso de divorcio corresponde repartirlos dentro de comunidad de bienes y no en el de separación de bienes. Otro ejemplo más, en un matrimonio con comunidad de bienes, se casaron bajo ese régimen, vienen de antes de la modificación o habían adoptado ese régimen después de la modificación del código, y uno de los cónyuges es el que administra la casi totalidad de los bienes y desarrolla una actividad jurídicamente peligrosa. Por ejemplo, el cirujano, o por ejemplo es auditor y síndico de un banco y está expuesto a los sumarios del Banco Central, donde le pueden imputar responsabilidades importantes. Entonces, esas responsabilidades pueden generar deudas y deberá responder con la totalidad de los bienes de su administración, que son los bienes gananciales que se generaron por ser el originante de todos los ingresos. En cambio, si se adopta el régimen de separación de bienes, al cambiar de comunidad al de separación, implicará que la mitad de los gananciales generados durante la comunidad pasan al otro cónyuge y por lo tanto esa parte queda fuera del riesgo de mala praxis, en el caso del cirujano, o las multas graves del Banco Central para el auditor. Entonces, ¿qué pasa en el régimen de separación de bienes? Si la adopción del régimen de separación de bienes es al inicio de la sociedad conyugal, es probable que exista una coincidencia en la atribución fiscal de la renta con el régimen de comunidad de bienes. Sería un ejemplo de ello que ambos cónyuges concurren al matrimonio con bienes propios y sus ingresos son consecuencia del trabajo personal. Entonces acá no se produce ninguna diferencia, cada cual declara la renta de los bienes propios, cada cual declara los ingresos de su trabajo personal y coincide con la disposición que vimos al principio del artículo 35 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero podemos tener un resultado totalmente distinto cuando se pasa del régimen de comunidad de bienes al de separación de bienes, dado que todos los bienes gananciales que se generaron a lo mejor por uno de los cónyuges pasa a ser la masa común que se divide por partes iguales entre los cónyuges sin consideración al monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los bienes gananciales. O sea, se extingue la comunidad de bienes. También en el régimen de separación de bienes puede darse la situación de compra-ventas o donaciones entre los cónyuges. Y acá tenemos que esto forma parte de la autonomía de la voluntad de las partes que permite asignarlos en proporciones diferentes. O sea, habíamos dicho que los bienes gananciales se reparten mitad y mitad, pero las partes, los cónyuges, pueden acordar asignarlos en proporciones diferentes. Y además se admite, una vez adoptado el régimen de separación de bienes, contrataciones entre los cónyuges, o sea, se pueden celebrar tanto contratos de compra-venta como donación entre los cónyuges. Y acá, si bien el Código Civil y Comercial no lo expresa claramente, esta separación de bienes equivale a que cada uno tiene bienes propios y no existen bienes gananciales. Sí puede existir bienes de propiedad de ambos que se rigen por las reglas del condominio. Veamos qué normativas del Código Civil y Comercial soportan que en el régimen de separación de bienes, los bienes adquiridos durante el matrimonio equivalen a bienes propios.
¿Por qué? Porque el código no dice expresamente que en el régimen de separación de bienes tienen tratamiento similar a los bienes propios, pero hay una cantidad de normativas que nos llevan a la conclusión de que dentro del régimen de separación de bienes, los bienes que administra cada uno equivalen a bienes propios. Tenemos, por ejemplo, el artículo 465, que es el que enumera cuáles son los bienes gananciales. Ese artículo se encuentra dentro del capítulo 2 y se refiere al régimen de comunidad de bienes. O sea, en el régimen de separación de bienes no se habla de bienes gananciales. El artículo 505 dentro del régimen de separación de bienes dice: cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456, que requiere el consentimiento en el caso de la venta de la vivienda o de los bienes muebles que conforman la vivienda. Otra norma, la disolución del matrimonio, dice: a falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma descrita para la partición de las herencias, y los bienes cuya propiedad exclusiva no se puede demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. O sea, esto da la solución a aquellos bienes que no se puede demostrar claramente que pertenecen a uno de los cónyuges. Y habíamos visto el artículo 1002, que en el régimen de comunidad de bienes no permite la contratación entre cónyuges, a contrario del censo, queda autorizado para los que están dentro del régimen de separación de bienes, tanto para los contratos de compra-venta como para los contratos de donaciones entre sí. Y finalmente, bueno, hay muchas normas, pero finalmente dentro de las que destaco, en la sucesión del cónyuge supérstite que concurre con descendientes, no tiene parte alguna sobre los bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido, artículo 2433. O sea, el cónyuge supérstite no hereda bienes gananciales, sino que es dueño de la mitad. En el régimen de separación de bienes no hay bienes gananciales y en consecuencia hereda de los bienes que administraba el cónyuge fallecido, igual que un hijo. En el impuesto a los bienes personales nos encontramos que la ley tiene un texto demasiado viejo que no se ha ajustado ni con la ley de matrimonio igualitario ni con el Código Civil y Comercial de la Nación, a pesar de los años transcurridos y a pesar de que la ley ha tenido modificaciones, no se ha actualizado. Veamos qué dice el artículo 18. Dice: en el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido, vemos, al marido, que esto está fuera del matrimonio igualitario, además de los bienes propios, la totalidad de los que revistan el carácter de gananciales, excepto que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo o industria, que exista separación judicial de bienes, que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. ¿Qué hizo la FIP en su circular 8? Dice que como consecuencia de la ley de matrimonio igualitario, o sea, esto fue dictado con posterioridad a la ley 26.618 y con anterioridad a la reforma del Código Civil, dice: la consecuente inaplicabilidad del artículo 18 de bienes personales y del artículo 2 del reglamento determina la sujeción de la temática a lo dispuesto por el artículo 31 de este último impuesto, o sea, de bienes personales, el cual establece que en los casos no expresamente previstos se aplicarán supletoriamente las disposiciones legales y reglamentarias de ganancias. Yo diría que no se trata de los casos no expresamente previstos, sino mal previstos, no ajustados a la legislación actual. Y la circular del EFIP entendió
que corresponde atribuir a cada cónyuge la totalidad de los bienes propios, obvio, los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, estamos igual que con el Código Civil y Comercial, y los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en los puntos anteriores en la proporción en que hubiera contribuido a su adquisición. Todo esto funcionaría bien dentro del régimen de comunidad de bienes, parcialmente bien en el régimen de separación de bienes, pero queda sin resolver explícitamente dentro del régimen de separación de bienes cuando esta distribución de bienes, por ejemplo, se produce en la disolución del régimen de comunidad de bienes. Un tema que debemos recordar que dentro de la convivencia no afecta ni la propiedad de los ingresos ni la propiedad de los bienes que les corresponde a cada uno de sus integrantes. O sea, en otras palabras, la convivencia no tiene implicancias impositivas. Sí, en la deducción de carga de familia, que hemos visto la modificación que se ha introducido en la ley de impuesto a las ganancias a partir del ejercicio pasado, donde cumpliendo los mismos requisitos que el cónyuge, el conviviente da derecho a la deducción como carga de familia. Y para finalizar, vamos a los menores de edad, dado que nada dispone la ley de impuesto a las ganancias sobre la atribución de la renta de los menores de edad y por lo tanto debemos estar a las disposiciones del Código Civil y Comercial. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años y la celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad, o sea, es equivalente a ser mayor de edad. Y acá tenemos que tener en cuenta la modificación del Código Civil y Comercial, puesto que en el Código Civil el artículo 1272 disponía que las rentas las tenían los progenitores, o sea, quien tenía el usufructo de la renta de los hijos menores de edad la tenían los padres o quien tenía el ejercicio de la patria potestad. Para el Código Civil, las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. Los progenitores están obligados a preservarlas, cuidando de que no se confundan con sus bienes propios. Solo pueden disponer de la renta de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas en beneficio de los hijos. O sea, no solo son de los hijos, sino que tampoco la pueden gastar sin autorización judicial. En función de esta norma, la renta de los bienes de los menores de edad les pertenece y en consecuencia corresponde que a partir de la vigencia del Código Civil sean contribuyentes del impuesto. El año 2015 tiene parte con el Código Civil y parte con el Código Civil y Comercial. Y con relación a la utilización de estas rentas, dispone el Código que los progenitores pueden utilizar las rentas del hijo sin autorización judicial, pero con la obligación de rendir cuentas cuando se trata de solventar los siguientes gastos: de subsistencia y educación del hijo, cuando los progenitores no puedan asumir esta responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica, de enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido el heredero al hijo, y de conservación del capital devengado durante la minoridad del hijo. Dentro de esto de conservación de capital podrían ser que tanto el impuesto a la renta como el impuesto sobre los bienes personales debemos considerar lo que hacen a la conservación del capital y por lo tanto esas rentas sí se podrían afectar sin autorización judicial para solventar esas cargas fiscales. En el impuesto a los bienes personales, el decreto reglamentario dispone los padres que ejerzan la patria potestad o en su caso el que le corresponde ese ejercicio declararán en representación de sus hijos menores los bienes que estos pertenezcan.
Bueno, esta disposición está en línea con el impuesto a las ganancias. El contribuyente es el menor de edad y corresponde al progenitor formular la inscripción pertinente, presentar la declaración jurada y hacer los pagos que correspondan. El pago podrá hacerse, bueno, como vimos, con las rentas de los hijos menores de edad. Esto que ya viene, todo esto que estamos hablando de los menores de edad, que viene desde antes de las disposiciones del Código Civil y Comercial, ya la FIP había interpretado que era así en el dictamen 77 del 96, con lo cual no coincide, digamos, con que el usufructo debiera corresponder también con el pago de los impuestos. Pero bueno, hoy tenemos ese tema superado y carece de importancia. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, cumplí con el tiempo exactamente. Tengo algunas preguntas. Hernán Cañones pregunta, en el caso de que el papá le compre a su hijo mayor de edad un automóvil 0 kilómetros y lo pone a nombre de su hijo, ¿quién lo declara en bienes personales? Bueno, lo tiene que declarar el hijo porque es el propietario de los bienes. ¿Y el egreso debe justificarse en ganancias? Yo diría, no solo debe justificarse, sino que a los efectos de no tener problemas fiscales es conveniente instrumentar esa donación o ese regalo que le está haciendo el hijo, que puede ser por los medios de prueba que admite el Código Civil, y recomiendo, si el importe es significativo, hacer la donación del dinero por escritura pública. Debe justificarlo, sí, el padre tiene que ponerlo en la justificación patrimonial como donación al hijo y el hijo también en la justificación patrimonial como ingreso por donación de su padre. Luisa Stavinsky pregunta, en el caso de un bien ganancial, donde el inmueble es adquirido con los ingresos de uno solo de los cónyuges, si el otro lo utiliza como oficina, ¿el primero de ellos debería declarar la renta presunta? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque estamos frente al régimen de comunidad de bienes y dentro del régimen de comunidad de bienes no hay posibilidad de contratar entre los cónyuges, con lo cual no podría haber un contrato de alquiler. Y si no puede haber un contrato de alquiler, tampoco puede haber un valor locativo, porque sería el valor locativo el reemplazo de un alquiler. Pregunta Hernán Cañones, ¿los bienes heredados son siempre propios o pueden llegar a convertirse en gananciales con el tiempo del matrimonio? Acá volvemos otra vez a los diferentes regímenes. Dentro del régimen de comunidad de bienes, los inmuebles son bienes propios y siempre van a seguir siendo propios porque está la escritura y punto. Pero no con todos los bienes registrables pasa lo mismo. O sea, sí estamos dentro de un bien propio con un automóvil mientras no se cambie. Ahora, supongamos que en lugar de tratarse de estos bienes registrables, estamos hablando de una cuenta bancaria. La cuenta bancaria entra, sale, pone, compra títulos, vende títulos, a la larga se transforma en ganancial. O sea, no está previsto en el código que aporté una cuenta bancaria con tantos pesos equivalente a tanto en moneda dura y eso actualizado sigue siendo bienes propios. A la larga terminan siendo todos gananciales. Lo mismo pasa en participaciones de empresas, porque las acciones podrán ser bienes registrables y por lo tanto mantenerse. Sí, pero después viene el cuestionamiento de las capitalizaciones, de la distribución de dividendos, de las ganancias acumuladas, etcétera, con lo cual siempre terminan bienes gananciales. Por eso es destacable las ventajas que tiene para quien quiere no mezclar el patrimonio el régimen de separación de bienes, donde lo que es de cada uno, administra cada uno, tiene la naturaleza de equivalente a bienes propios. Pregunta Graciela Cavallo, ¿qué sucede con los bienes en el caso de la unión civil sin matrimonio, no matrimonio?
Bueno, la unión civil, el código la llama convivencia, la convivencia no da derechos patrimoniales, quiere decir que no hay bienes gananciales, ni en caso de separación de la unión convivencial no hay nada que repartir, cada uno tiene sus bienes propios y punto. La conviviente en caso de fallecimiento no hereda. En la convivencia hay solo 3 derechos para destacar que no son patrimoniales. Uno es, probada la convivencia, el derecho a pensión, equivalente a la viudez, eso es a cargo del ANSES. La segunda posibilidad está dado por el uso de la vivienda que compartían los convivientes, que eso será en caso de necesidad por un plazo que lo fijará el juez, y el derecho a alimentos en el caso de no poder subsistir por sus propios medios. Esos son los únicos derechos que no son, insisto, derechos patrimoniales. Finalmente, tengo la pregunta de Adolfo Cervantes que dice, en caso de convivientes, cuando uno de ellos contribuye a pagar gastos de bienes del otro como expensas, casa, habitación, ¿es justificación patrimonial para el titular de los bienes? Bueno, acá estamos frente a dos contribuyentes distintos. Entonces, en el caso de uno que recibe el dinero del otro para afrontar los gastos, tendrá un consumo más bajo o un consumo cero, y el otro tendrá un consumo más alto. Frente a una fiscalización de la AFIP que le preguntarán, sí, pero mira, están las expensas a su nombre, la luz a su nombre, los impuestos a su nombre. Bueno, pero acá tengo el contrato de convivencia o la inscripción convivencial y vemos por la declaración de la otra parte de que todos esos gastos han sido afrontados con dinero del otro conviviente. Bueno, eso es todo.